desentrañaremos el contexto histórico que hizo el pueblo de Dios, Israel, desde Egipto hasta Canaán, que es la tierra prometida, hablando así un poco de lo que es el recorrido que hicieron ellos a través del desierto, donde acamparon, y resaltando así algunos lugares o sitios geográficos de importancia hasta llegar a la tierra prometida, que es Canaán. La salida del pueblo de Israel está registrada en el Éxodo, capítulo 13, versículo 17. Luego de que Faraón deja ir a Israel, Dios no los envía por el camino de los filisteos. ¿Por qué no los envía por ahí? Para que no se arrepientiesen o no se desesperaran, que ellos puedan regresar. Dios no quería probarlos a ellos, que vieran el poder y ellos puedan tener fe en Dios. Desde Ramsés, Egipto, van camino hacia Sucot, donde ellos acampan. Luego Dios les dice que vayan a Etán, que es la puerta hacia el desierto, donde Dios muestra el desierto, pero los regresa hacia Pi-Hahirot, que son acorralados por el ejército de Egipto. Luego de que el pueblo de Israel se encuentra en Pi-Hahirot, Dios a través de Moisés hace que crucen el Mar Rojo, donde Dios muestra su poder. Luego, el ejército de egipcio, cuando están atravesando el Mar Rojo, Dios los cierra y se ahoga. Luego de este acontecimiento y este milagro, ellos parten, el pueblo de Israel, ellos parten desde la orilla hacia el desierto de Shur, donde ellos caminan 3 días, llegan a Mara, donde encuentran aguas amargas, y Dios a través de Moisés le dice que a través de un árbol lo eche en el arroyo para que pueda ser endulzado. Después de este acontecimiento, el pueblo de Israel se dirige hacia Elim, donde hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y Dios les permite que ellos puedan descansar y acampar en Elim. Después parten al desierto de Sin, donde Dios les da y les provee el maná y las codornices. Luego de este acontecimiento y este milagro, parten a Refidim, donde Dios les da el agua a través de la peña, y también tienen una batalla contra Amalek, que se encuentra en el área, en el desierto de Sin, con la ciudad de Cádiz. Luego de la victoria del pueblo de Israel contra Amalek, Dios los dirige hacia el monte Sinaí. Luego de la victoria de Israel en prevenir contra Amalek, Dios los lleva al desierto de Sinaí, donde se encuentra el monte Horeb. La península tiene 2 partes claramente diferenciadas: el desierto arenoso en el norte y las abruptas montañas escarpadas en el sur, con cumbres que sobrepasan los 2000 metros sobre el nivel del Mar Rojo. Destacan el Yebe Catarina en el monte más alto del Sinaí, con 2600 metros, junto al monte Sinaí, con 2285, donde Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés. Los 10 mandamientos son 10 leyes en la Biblia que Dios dio a la nación de Israel poco después de su éxodo desde Egipto. Los 10 mandamientos son esencialmente un resumen de los más de 600 mandamientos contenidos en la ley del Antiguo Testamento. Los primeros 4 mandamientos tratan de nuestra relación con Dios. Los siguientes 6 mandamientos tratan de nuestra relación con los demás. Los 10 mandamientos están registrados en la Biblia en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. El tabernáculo era una tienda de reunión portátil que Dios ordenó a Moisés que construyera. Dios deseaba habitar en medio de su pueblo, los israelitas. Quería tener comunión y deseaba comunicarse con ellos. El tabernáculo y su atrio fueron construidos no según un modelo establecido por Moisés, sino por Dios. Estudiamos el tabernáculo para comprender los pasos expuestos por Jehová
para que un pueblo pecador pudiera aproximarse a un Dios santo. El tabernáculo se construyó alrededor de 1440 años a.C. y fue el sitio donde Dios habitó con su pueblo durante 400 años. Se utilizó desde la época del Éxodo hasta el reinado de Salomón, cuando se construyó el templo. Las 12 tribus de Israel acampaban alrededor del tabernáculo con una distribución especial. El becerro de oro fue un hecho por Aarón, hermano de Moisés, en respuesta a las demandas de gran parte de los israelitas, es decir, dioses que marchen delante de ellos. El incidente tuvo lugar mientras Moisés se hallaba en la cima del monte Sinaí. Dicho incidente a veces referido como el pecado del becerro. Después que el pueblo israelí permanece mucho tiempo en el monte Sinaí, el pueblo se prepara para nuevo emprender su caminar y parten desde el monte Sinaí hasta Hazerot. En Hazerot el pueblo le pide a Moisés nuevamente alimento y tientan al Señor al pedirle carne. Entonces ahí es donde el Señor les provee las codornices, y en este lugar es donde Dios hace que muera mucha gente por su glotonería, y de ahí su nombre es Hazerot. Luego de Hazerot ellos parten por el desierto de Parán hasta Cades. En Cades acampan, y ahí es donde Moisés envía a unos espías hacia el otro lado de la frontera, hacia Jericó, y ven esos dos espías regresan hacia Cades, y es donde los israelitas nuevamente tientan al Señor, porque no confían en el Señor en ese momento de los dos espías, y entonces por eso el Señor se enoja y hace que el pueblo se regrese hacia la orilla del Mar Rojo. Ahí tienta al Señor en Cades Barnea y llegan a orillas del Mar Rojo. Nuevamente Dios hace que el pueblo dé vueltas en el desierto por causa de esa tentación. Y ya en la orilla del Mar Rojo hace que regresen nuevamente hasta Cades. Y es allí en Cades donde muere María, la hermana de Aarón. Entonces parten desde Cades rumbo a Edom. Entonces es allí en Edom que ellos vuelven a reincidir en las tentaciones a Dios, y es ahí donde Dios hace que una serpiente muerde, y con la serpiente ellos mueren, y ahí donde Moisés erige la serpiente de bronce. En ese lugar, que es cerca de la frontera con Edom, es donde muere también Aarón por causa de la tentación de la roca, del agua de la roca, que ellos no quisieron darle la gloria a Dios, ni Moisés ni Aarón, sino que ellos mismos se vanagloriaron, y entonces por esa causa no entraron a la tierra prometida, y en ese monte muere Aarón. Después de que están en las fronteras con Edom, ellos se dan cuenta de que Edom no les permite pasar por su territorio. Incluso les rogaron que puedan pasar por el territorio, pero no les permitieron. Así que ellos, como esta zona era una zona de toda la tierra que ellos iban a conquistar, entonces ellos decidieron bordear la tierra de Edom por la zona sur, y llegaron a Ejilel, donde acamparon frente al desierto de Moab. Después de que acamparon en el desierto de Moab, ellos parten hacia la frontera con la tierra prometida, o a lo que se conocía la tierra de leche y miel, que era la parte más productiva de la tierra, y ellos acamparon frente al río Jordán, que en los campos de Moab. Allí en ese mismo lugar se encuentra
también conocido como el monte Nebo. El monte Nebo es un monte muy alto donde Dios ahí habla con Moisés, y es ahí donde Moisés muere. Y como Dios le había dicho a Moisés que él no podía entrar a la tierra prometida, pero Dios con su misericordia hace de que Moisés pueda observar toda esa tierra productiva, toda esa tierra que había prometido al pueblo de Dios. Y Moisés muere aquí en este lugar, y lo sucede Josué, quien es el que toma el liderazgo en el pueblo, y es el que cruza el río Jordán y entra a la tierra prometida y conquista esa tierra que Dios había prometido desde antes a Abraham.